residente de tercer año de neurocirugía. Hoy vamos a hablar acerca del linfoma primario versus sistémico, concentrándonos un poquito pues en el linfoma primario, ¿cierto? El tutor pues, de esta charla es el doctor Esteban Jaramillo. Y lo importante es que este linfoma primario que vamos a hablar es en el contexto del paciente inmunocompetente. Bueno, entonces vamos a empezar con los conceptos generales. Entonces, lo primero que hay que entender es que el tipo de linfoma que afecta el sistema nervioso central de forma primaria es un linfoma de tipo no Hodgkin. Ahorita vamos a ver un poquito de una diferenciación de esto. Y va aparte de afectar el cerebro, puede afectar la parte medular, los ojos y la electromeninges. Esto va a cambiar pues mucho la presentación clínica y la agresividad de la enfermedad. Dentro de los linfomas es un linfoma muy poco común, representa el 1 o 2% de todos los linfomas. Y en los tumores, pues representa el 4% en cuanto al sistema nervioso central, pero es una patología pues rara. Es importante saber que pues que la presentación puede darse en paciente inmunocompetente y en paciente inmunocomprometido. Eso cambia mucho pues la edad de presentación de algunos factores, pero siempre tener pues claro que no es algo propio de los pacientes inmunocomprometidos. Y ya vamos a entender por qué en la epidemiología. Hasta ahora, el único factor de riesgo francamente conocido es la inmunodeficiencia. Puede ser de cualquier tipo, congénita o adquirida, ¿cierto? Entonces vamos a entender este contexto. La incidencia, como dijimos, es baja. En promedio ocurren en cada 7 personas de cada 1.000.000 de habitantes. Inicialmente, o el factor pues, relacionado fue el VIH en la década de los 80, cuando apareció pues, la enfermedad en humanos. Y tuvo ese pico, pero conforme se ha tratado la enfermedad y se ha conocido, digamos que este pico se ha controlado y se ha invertido y ha caído bastante, ¿cierto? Pero hay otro pico, que es un pico que no está relacionado con la inmunodeficiencia, que es alrededor de los 65 años de edad, y es muy llamativo porque a pesar de que se han estudiado estos pacientes, hasta ahora no hay una causa clara por qué se genera este pico, aparte de la edad. Y esto hace que esa incidencia venga en aumento, sobre todo en este grupo, y no se controla hasta la fecha de forma adecuada esta incidencia de la enfermedad. Bueno, entonces, el VIH pues, que ha sido el factor que se ha estudiado cuando no está controlado. Es un paciente que lleva mucho tiempo con enfermedad, el riesgo se eleva unas 3.600 veces. Entonces, tal vez es el factor más descrito, pero no es el único. Hay otros factores de riesgo. Uno son las alteraciones de los folatos y de la homocisteína, pero eso no es exclusivo pues, de los linfomas, lo tenemos en las leucemias, en los linfomas tipo Hodgkin, en el carcinoma colorectal. Cualquier paciente inmunorregulado, sea por un trasplante o inmunoterapia, cualquier déficit inmunológico congénito, que hay algunas enfermedades que ahorita vamos a hablar, que son 3 grupos importantes, y algunas enfermedades autoinmunes, que son las que usualmente el paciente es longevo, y tiene medicamentos que obviamente pueden hacer o requieren inmunoterapia o inmunoregulación, como con los esteroides. Bueno, entonces es importante saber que el paciente inmunocompetente tiene una aparición más tardía de la enfermedad, en promedio de 53 a 57 años, y el inmunocomprometido si es de forma más temprana, en un promedio de los 30 a 35 años de edad. Tenemos estas 3 enfermedades congénitas, que son el síndrome de ataxia telangiectasia. Básicamente, esto es una enfermedad rara y se transmite por una mutación del cromosoma 11, ¿cierto? Usualmente el paciente tiene ataxia y unas telangiectasias que predomina el patrón oculodérmico, principalmente la zona ocular, pero presenta otras alteraciones como retraso del crecimiento, infecciones desde la infantilia y aparte de eso, alteraciones pulmonares con infecciones también de la vía respiratoria a repetición. Desarrollan un cáncer o un linfoma pues, de forma temprana. El síndrome de Wiskott-Aldrich, que básicamente es una mutación en el cromosoma X, se transmite de forma autosómica recesiva. Normalmente los pacientes son heterocigotos,
y pues predomina obviamente en hombres, es muy raro que se presente en mujeres. Se muta una proteína que es la WASP, que es la Wiskott-Aldrich Syndrome Protein, y lo que hace es que eso altera el citoesqueleto celular. Entonces, ese citoesqueleto altera toda la vía hemática, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, el paciente también tiene otras alteraciones. Y la inmunodeficiencia combinada severa, que simplemente es que se afecta tanto la función de los linfocitos T y los linfocitos B. Importante, normalmente el paciente trae estos diagnósticos de base, entonces uno lo debe sospechar. Lo más importante también en este grupo es que los pacientes pues rara vez sobreviven y fallecen a edades muy tempranas. Desarrollar linfoma pues ya trae un diagnóstico, como hemos dicho. No tiene importancia entre los sexos, realmente afecta por igual a hombres y a mujeres, no hay diferencia en ese aspecto. Las enfermedades autoinmunes descritas son las que requieren un tratamiento con al menos con esteroides o en algunos casos inmunomoduladores, y es un paciente que en general tiene una buena esperanza de vida por su enfermedad. Entonces, la principal sería la artritis reumatoide, entran también el lupus, el síndrome de Sjögren, la miastenia gravis, la sarcoidosis y algunas vasculitis. Y en las causas infecciosas, pues el virus del VIH no es la única causa relacionada, sino es el virus del Epstein-Barr. Eso sea que comparten unas vías patogénicas comunes. Entonces, el paciente no tiene que estar de forma inmunosuprimida, sino que uno tiene que buscar el antecedente de mononucleosis infecciosa. Usted presentó alguna gripa o gripas a repetición de forma frecuente y con síntomas muy severos. Entonces, pensemos que también el Epstein-Barr puede estar ahí atravesado y pedir unas cuantas pruebas. Es muy importante que el linfoma primario nunca lo cataloguemos de entrada como sospecha, perdón, como diagnóstico de linfoma primario, sino como una sospecha. ¿Por qué? 50% de los casos que hay un linfoma sistémico es porque presenta diseminación del sistema nervioso central. Más adelante vamos a entender por qué es esto, porque tiene una alta celularidad este tumor, entonces facilita su metástasis de forma acelerada. Lo más frecuente es que al ser metástasis, uno debe buscar dos orígenes, casi siempre diseminación hematógena o por contigüidad según hueso adyacente. Siempre hay que buscar estos dos focos. Normalmente el sistema nervioso central es un sitio que se compromete de forma rápida y es por esa alta celularidad y es en promedio 8 meses luego de que uno hace el diagnóstico del linfoma sistémico. ¿Qué pasa? Como a veces el linfoma del sistema nervioso central es el debut, obliga a estudiar el linfoma sistémico. ¿Listo? Y ya vamos a entender en qué se diferencia un linfoma sistémico que hace metástasis a un linfoma sistémico que compromete el sistema nervioso central. Bueno, dentro de los 98 tipos de linfoma que hay, pues según el patrón, el tipo, estos pueden hacer metástasis de forma más temprana o más tardía. Lo mismo, la velocidad, unos aparecen de forma temprana, otros tardía, pero realmente no hay diferencias pues, significativas en cuanto a los tipos de linfomas, por lo cual se maneja de una forma indistinta, el tiempo promedio sigue siendo 8 meses. En cuanto a la fisiopatología, hay que entender una serie de conceptos, y es que en cuanto ya al linfoma primario, el 98% de los casos son linfomas de células B, principalmente de células B grandes. El 10%, algunos hablan un poco menos, 5% se distribuye entre lo que es el linfoma de células de bajo grado, el linfoma de Burkitt y el linfoma de células T, ¿cierto? En su histología no va a diferir del linfoma sistémico, entonces si yo hago una biopsia, pues me va a obligar a estudiar a ese paciente de forma completa, porque no hay nada histológico que permita diferenciarlo. Lo otro llamativo y importante es que hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen un crecimiento muy proliferativo, que es lo que va a llamar la atención en la histología, y tienen un patrón de crecimiento angiocéntrico. Ya entre el linfoma primario hay tres subgrupos, que son el GCB o el Germinal Center B-like, el ABC, que es el Activated B-cell link, y el tipo 3. Importante saber de esto realmente que el más frecuente es el ABC y a la vez es el más agresivo. Entonces esto habla de factor pronóstico. Bueno, en cuanto al patrón molecular e inmunohistoquímica, tiene un patrón que se llama un patrón único, que es lo más llamativo, donde tenemos tres grupos que son el MUC1 positivo, el BCL6 positivo y el CD10 negativo.
El MUM1 básicamente es un factor de transcripción que se denomina la proteína del mieloma múltiple. Y es la proteína tipo 1, entonces esta es positiva. El BCL6, bueno, y este el MUM1 se caracteriza porque es un patrón de diferenciación de células B, ¿ok? El BCL6 es un factor de transcripción que está en el cromosoma 3 y lo que hace es que permite la expresión y el desarrollo de linfocitos T, en especial los CD4. Entonces aquí uno detecta las mutaciones del linfoma B y acá las mutaciones del linfoma T. Y el CD10 es un factor negativo que también recibe el nombre de factor CALLA, que se traduce como leucemia linfoblástica aguda o el factor de la leucemia linfoblástica aguda. Y es para hacer ese diferencial de ese tipo de leucemia. Entonces debe ser negativo y este es el perfil que encontraríamos. Hay otros factores, otros elementos BCL6, otras tinciones CD, pero con estos nos podríamos defender en general. Lo que hemos dicho, el más frecuente es el activator B-cell-like y es el más agresivo. Importante saber que estos pacientes, si el linfoma es primario, es menos agresivo que el sistémico. Entonces el sistémico de entrada yo lo voy a buscar porque el paciente va a tener peor pronóstico y es mucho más agresivo comparado con la presentación. Hay otros blancos tumorales que son el factor kappa y la mutación MID88. Pues esto se podría solicitar, pero es extremadamente raro, entonces nos vamos a quedar con el patrón clásico. En cuanto a la presentación clínica, el diagnóstico es complejo, no es un diagnóstico fácil, ni para el neurocirujano, ni para el neurólogo, ni para el paciente que esté abarcando ese tipo de pacientes. Digamos que tiene una presentación un poco rara, porque esos pacientes son focalizaciones de forma más frecuente. Y el segundo grupo son síntomas psiquiátricos. Entonces muchas veces se confunde con un ACV isquémico en ventana o con algún cuadro psiquiátrico, especialmente las demencias secundarias a hidrocefalia de presión normal, como vamos a ver más adelante. Entonces esto hace retrasa de forma importante el diagnóstico porque se están buscando otras patologías. Las convulsiones son poco frecuentes y la hipertensión intracranial está descrita, pero es de forma tardía y es un signo ya ominoso en estos pacientes. Hay una presentación que se llama el linfoma leptomeningio. Este linfoma puede ocurrir de forma aislada, pero eso es muy raro, solo se ve en el 7% de los casos. Puede que la presentación sea más frecuente, pero como son usualmente síntomas tardíos cuando la enfermedad aparece, entonces termina, digamos, en un caso muy delicado, entonces el paciente cae en una incidencia baja porque encontrar esta enfermedad aislada es extremadamente raro como tal, o ya es una etapa muy avanzada. Pero es importante que esa presentación de leptomeningia, si tiene alguna alteración cerebral, usualmente en la mayoría de casos, en un 15 a 20%. Entonces, no se debe desprestigiar que haga alguna alteración leptomeningia cuando hay un compromiso intracerebral. La presentación leptomeningia es rara y el paciente suele estar asintomático. Cuando hace síntomas es cuando logra infiltrar una de las zonas donde va un par craneal o alguna estructura importante. Eso puede ser una incidencia tan baja como el 5%, de las mejores revisiones llega hasta el 31% de los casos. Entonces, a ver que si el paciente solo tiene un debut con par craneal de forma focalización, posiblemente sea una forma leptomeningia y ya el paciente está en una enfermedad avanzada. El compromiso ocular o medular, cualquiera de los dos, son muy raros. Entre los dos llegan hasta el máximo 20% de los casos, pero en promedio entre los dos suman un 10%. Bueno, la presentación medular es rara y usualmente pues cursa con un síndrome de motoneurona superior, pero debuta casi siempre de forma de focalización. No es que sea una focalización como tal, sino que afecta de forma más lateral el cordón medular y genera unos síntomas asimétricos principalmente. Entonces el paciente muchas veces en sus descripciones genera este problema y lo describe de esa forma. Entonces uno tiene que revisar muy juicioso al paciente porque a veces puede tener alteraciones de esfínteres que no ha detectado, unas alteraciones en la marcha, o inclusive ese entumecimiento, esas paredes en las extremidades de forma bilateral, pero el paciente, como los síntomas predominan de un solo lado, describe estas características. Y eso pues puede semejar una gran cantidad de síndromes, por lo cual uno de entrada no sospecharía un linfoma, sino primero un tumor, una metástasis o cualquier otro tipo de patologías.
En cuanto al diagnóstico, es muy importante entender una serie de pasos que hay que realizar porque no es fácil llegar al diagnóstico y hay que tener claro toda esta serie de conceptos. Bueno, entonces lo importante es que en la tomografía y en la resonancia tienen un patrón similar y se llama de alta hipercelularidad, es porque alteran la barrera hematoencefálica. Como vamos a ver, cuando uno lee este texto, ve que el linfoma pertenece a un grupo que se llama la lesión o los tumores de células azules. Esos tumores no tienen una clasificación específica, es porque en el patrón tomográfico, en la resonancia, tienen una presentación azulosa o brillante en secuencias que teóricamente no son tan brillantes. Entonces, ahí está pues, el cáncer de esófago. Otro grupo de enfermedades que el patrón es por la hipercelularidad, no comparten nada en específico, excepto la hipercelularidad. En el T1 tiene una frecuencia que es hipointenso y tiene un realce homogéneo al contraste, es muy importante. En el T2 y en el FLAIR hay un edema vasogénico asociado muy marcado, muy desproporcionado a la lesión, que a veces lo confunde con metástasis, y tiene una restricción a la difusión muy severa, ¿cierto? Normalmente da, aquí es donde se hace aspecto brillante compatible con la alta celularidad y se ve un poquito mejor lo que es el patrón de células azules. Ya lo vamos a ver a continuación en una secuencia de imágenes. Entonces, acá tenemos un T1 con GADO, miremos cómo realza de esa forma muy homogénea con el contraste, pero la lesión tiende a verse hipo o isointensa, ¿cierto? En el FLAIR miremos que todo este masogénico se extiende y es muy desproporcionado para la lesión, lo que da una sospecha pues, de metástasis. Y en la secuencia de fusión miremos cómo está restringida la lesión y ese patrón se ve brillante cuando no debería verse tan brillante y se ve algo azuloso. Entonces ahí recibe el nombre de neoplasia de células azules. Bueno, la presentación clásica de esta enfermedad en los pacientes inmunocompetentes son lesiones de gran tamaño, es decir, en promedio mayor a 1 centímetro, y están muy bien delimitadas, aunque esto a veces no va a ser fácil por el edema pues, vasogénico adyacente. Rara vez tienen hemorragia. Si hay hemorragia, uno sospecharía primero otra cosa antes de llegar a la sospecha del linfoma. Y en los casos de duda se puede aplicar la espectroscopía, donde hay 3 alteraciones, pero las 3 alteraciones no son únicas, es decir, puede ocurrir una o dos o las 3, que son que se eleva la relación colina-creatina, pero se disminuye la relación de N-acetilaspartato-colina o de N-acetilaspartato-creatina. Lo más importante es que si tenemos una alteración de la creatina, esto aumenta 3 veces el riesgo de recurrencia del paciente. Esto no se hace de rutina, pero hay que tenerlo en cuenta si se llega a realizar y hacemos el diagnóstico, porque esto es un signo pues ominoso y de mal pronóstico. La presentación clásica, como hemos dicho, entonces es una lesión única, supratentorial, de gran tamaño, que suele localizarse en las zonas córtico-subcortical, ¿cierto? Esa es como la principal sospecha, pero no es la presentación que nos orientaría hacia un linfoma, porque eso pues, puede semejar muchas otras cosas. Sigue por localización anatómica en ganglios basales y por último está el tálamo. Ya una distribución un poco más específica es la de la forma hemisférica en el 38% de los casos, en la zona de los tálamos y ganglios basales juntas el 16%, el cuerpo calloso va a ser la zona de representación más importante en estos tumores, seguido de la parte ventricular y del cerebelo. En la parte medular sigue siendo más raro y todavía más raro en el ojo, como habíamos visto previamente. Ahora, la lesión característica que da sospecha de este tumor son las lesiones de gran tamaño que surgen o infiltran el cuerpo calloso y es lo que da la primera sospecha diagnóstica. Normalmente este patrón de aparición se caracteriza porque es muy llamativo en cuanto a los tumores que se relacionan con los gliomas de alto grado, sobre todo los tipos glioblastomas. Entonces, ahí es donde uno dice, por acá va la lesión, entonces si no es glioblastoma, posiblemente sea un linfoma, es lo más llamativo. Entonces, estos pacientes, aparte de los estudios de imagen, es mandatorio realizar una punción lumbar y un análisis del líquido cefalorraquídeo. Entonces, un estudio básico que es la citología, el estudio de citoquímico, de cultivo, el análisis completo del líquido y aparte le debemos agregar entonces lo que es la citología y la citometría. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, pues para unos estudios básicos requerimos de 3 a 5 sesiones, 2 tubos, pero ya para lo que es citometría y citología, este tipo de lesiones y ese tipo de estudios va a requerir
algo que son mínimo 10 centímetros por muestra por tubo. Entonces ellos recomiendan al menos 2 tubos para citometría y al menos 2 tubos para citología. Eso no es fácil de tomar porque es una gran cantidad de volumen. Entonces al menos uno para citometría y al menos 2 si es posible para citología, o al menos si tampoco es posible, uno y uno. Pero vamos a ver que normalmente estos pacientes el líquido cefalorraquídeo no se obtiene tan fácil porque, digamos, no hay un flujo adecuado a la hora de realizar la punción, sobre todo cuando lo vemos en los pacientes en la práctica clínica. Entonces, al menos 10 centímetros por tubo, o según pues, las recomendaciones del laboratorio, algunos lo toman con 5, pero siempre hay que preguntar a la hora de tomar la muestra para no quedarnos cortos. ¿A qué se debe esto? Y sobre todo el estudio de los tubos para citología es porque el estudio por citología puede llegar hasta un 20% con una sola muestra, se eleva más o menos a un 40% con 2 muestras, hasta puede llegar hasta un 50%, con 3 llega al 70% y hasta con 4 llega un 90%. Entonces uno puede realizar las 4 punciones, sí, pero debería tratar de minimizar el número de punciones y al menos realizar solo 2 a la primera y 2 a la segunda punción. Pero esto pues no es fácil y a veces el paciente termina con las 4 punciones. Son unas alteraciones muy poco específicas, donde está lo que es una proteinorraquia, en promedio 60 miligramos por decilitro. No es algo pues, alterado de forma significativa, muchas patologías lo pueden generar. Usualmente puede haber un consumo de glucosa y se acompaña de pleocitosis a expensas de los mononucleares. Esto no es fácil, pues, pero digamos que es un líquido alterado, pero no es francamente patológico. Bueno, siempre entonces citometría para mejorar el rendimiento diagnóstico. Ya vamos a ver qué se pide en la citometría, pero da una sospecha de entrada. Y como siempre, la recomendación, y es algo que se refuerza durante la charla, citología más citometría. No se nos puede olvidar esto. Otro estudio que es muy específico y debe ordenarse dentro de todo este paquete son lo que se llaman las inmunoglobulinas de cadena pesada. Que esas se van a encontrar con una mutación clonal y se denominan inmunoglobulinas tipo IgH y se detectan por medio de PCR. Entonces se le puede agregar un tercer, cuarto estudio que vendría siendo este. Bueno, y lo más importante es que algunas de estas muestras tardan mucho tiempo, entonces según las recomendaciones de algunos expertos, unos dicen que se puede en ese mismo tiempo programar para una biopsia estereotáxica y mientras llegan estos resultados, se obtiene el resultado de la inmunohistoquímica básica y de la biopsia de este estudio. Entonces es una recomendación pues, de buena práctica clínica, pero no siempre, según la recomendación, pues nos gustaría escuchar de pronto a los expertos qué hacen en este caso, esperan a los resultados o de entrada piden la biopsia. Bueno, otro contexto muy importante es que estos pacientes deben evitarse los esteroides de entrada. Esto es extremadamente difícil, muchas veces los pacientes se les ponen esteroides y eso lo que hace es negativizar la biopsia y a veces en algunos casos cuando ya han recibido al menos un ciclo por 3 a 4 días puede negativizar el líquido cefalorraquídeo. Entonces eso también puede retrasar demasiado el diagnóstico. Ahora, es muy llamativo porque lo que venimos hablando, yo debo buscar si este sistema nervioso central, si este linfoma primario hizo alguna metástasis. Eso se ve en el 12.5% de los casos y cuando la enfermedad es al revés, la presentación suele darse en un 50%, acá es en el 12%. Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra principalmente? Es un paciente que tiene una lesión del sistema nervioso central, no suele cursar con alteraciones hematológicas del linfoma, pero presenta una metástasis a distancia, puede ser en hígado, en vaso, en hueso, ¿cierto? Entonces es muy importante, esa es la forma como se diferencia. En cambio, el sistémico tiene una alteración hematológica, y esa alteración hematológica, pues después se ve el compromiso del sistema nervioso central. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, casi siempre estos pacientes deben rastrearse las metástasis óseas. Entonces, se pide una tomografía por emisión de positrones de tórax, y abdomen y pelvis. Eso también debe acompañarse de una tomografía simple y contrastada de estos 3 elementos también. Y en los ancianos, en especial por encima de los 60 años, hay que buscar lo que es el linfoma testicular. Entonces, le agregamos una ecografía testicular. Bueno, entonces cuando yo detecto el compromiso sistémico, que es lo primero que debería buscar en estos pacientes, les debo realizar una biopsia de médula ósea porque eso me va a permitir de forma más fácil categorizar cuál es la alteración y qué tipo de linfoma está presentando el paciente en el contexto de un linfoma sistémico, ¿cierto?
Cuando solo hay compromiso leptomeningio, que eso es extremadamente raro, entonces estos pacientes no requieren tantos estudios, sino punción lumbar, no se recomienda la biopsia estereotáxica ni la biopsia de meninge, a menos en los casos que no sean concluyentes. Se pide lo mismo estudios básicos, citología, citometría y las mutaciones de las cadenas pesadas, ¿cierto? Obviamente estos pacientes siempre deben tener un estudio completo, un hemograma con recuento de glóbulos blancos, LDH, VIH, y según lo que uno esté sospechando, pues agregarle estudios de extensión como función renal, que sería muy importante para lo que es el tratamiento de estos pacientes. Bueno, ya es muy importante, y vamos a ver que una recomendación extremadamente sólida y mandatoria en estos pacientes es la evaluación neurocognitiva por psicología y por psiquiatría. Porque a estos pacientes hay que aplicarles unas escalas porque si hay una reserva cognitiva baja, entonces estos pacientes nos va a afectar de forma importante el esquema del tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un paciente que tiene factores de buenos pronósticos, pero la escala cognitiva nos da mala reserva y esa mala reserva cognitiva nos va a cambiar totalmente el esquema del tratamiento. No podemos ir de lleno con este paciente. Tenemos 3 escalas. Acá tenemos la primera, que es la de Nottingham Barcelona. Usa 4 factores y con eso se puntúa la enfermedad. Esta escala pues no se utiliza con tanta frecuencia. Tenemos la escala de ELG. Este modelo es básicamente una puntuación internacional desarrollada por el grupo del linfoma extranodal. Usa 5 variables y con esas 5 variables, según vamos a ver, se crean 3 grupos o 2. La escala inicial usa solo 2 grupos, que son los pacientes que tienen 1 y 2 puntos, que estos tienen una sobrevida excelente, en promedio de un 80% a 5 años, y los que tienen 4 o 5 puntos tienen una sobrevida a 5 años solo del 15%, es extremadamente baja. Pero cuando hacemos la revisión y se hacen estos puntajes, estos pacientes se forman 3 grupos, los que tienen 0 a 1 punto, 2 a 3 puntos y 4 a 5. ¿Qué pasa? El grupo 2-3 es una zona gris donde, digamos, supera en gran medida el tiempo de los estudios, pero tiene un comportamiento diferente. Lo vamos a ver más adelante en las curvas de Kaplan-Meier. Entonces, a pesar de que se divide de esta forma, en la práctica clínica se ha agregado ese tercer grupo y esa subdivisión, que es muy importante. Y la otra, que es la escala MSKCC, este es extremadamente grave, que es el modelo de puntuación del Memorial Sloan Kettering Center. Usa 3 grupos. Entonces, el grupo 1 es paciente por debajo de 50 años y el grupo 2, un paciente por encima de los 50 años, pero con un Karnofsky menor de 70. Y el grupo 3 es un paciente de más de 50 años por un Karnofsky menor de 70. Esto es muy enredada esta escala. Entonces no se utiliza por practicidad, ¿cierto? La 1 tiene muchos factores relacionados con esto. Entonces, realmente el grupo Nottingham Barcelona se puede extrapolar con el segundo grupo, pero el tercer grupo sí es muy enredado, entonces no tiene tanta utilidad y no se utiliza con frecuencia en cuanto a las escalas pronósticas. Bueno, ya en cuanto a la inmunistoquímica, pues aparte de ese patrón tradicional que hablamos, o ese patrón clásico, se le puede agregar algo que es el marcador CD20, es un marcador extremadamente bueno porque nos permite marcar células B. Entonces, si uno encuentra un CD positivo, refuerza obviamente el linfoma de tipo de células B, gigantes en especial. Se le puede agregar también un CD3, que también es positivo para células T, para los casos que, digamos, que no encontramos marcadores para células B. La proteína glial ácida fibrilar básicamente muestra lesiones que infiltran el parénquima, eso es muy importante, y el BCL2, que comparte por la misma vía del BCL6 que habíamos hablado previamente, también puede ser positivo. Pero realmente el patrón clásico lo podríamos dar CD20, BCL6, MUM1 y un CD10 negativo. Con estos 4 sería suficiente porque casi siempre buscamos las células B y con el CD20 y el BCL6 en especial lograríamos cubrir los linfocitos T en especial, sobre todo el BCL6. Bueno, digamos que un resumen importante acá es, lo primero, siempre busquen la confirmación patológica, pues esto es lo más difícil porque obviamente llegar al diagnóstico no es fácil, entonces yo dice, primero, un examen clínico completo, busca los factores pronósticos y evalúele siempre la función cognitiva, esto es obligatorio.
Los estudios de laboratorio, entonces el VIH, que no estamos en un contexto de un paciente inmunosuprimido, que esto cambia demasiado la enfermedad y el tratamiento también sería totalmente diferente. Un LDH, una función de renal, en especial para definir el tratamiento. Siempre los estudios de extensión, entonces en la resonancia, en el cerebro, perdón, un ataque y una resonancia con contraste. En cuanto a los estudios de meninges, pues dentro de las imágenes debe ir incluido. Y obviamente estudios de punción lumbar que tengan citometría de flujo, las cadenas pesadas y la citología con los parámetros que habíamos dicho previamente. Siempre una evaluación oftalmológica, porque hay un patrón que es el linfoma ocular, que es una forma de presentación del linfoma primario y que se nos puede pasar por alto. Y obviamente lo que hemos dicho en cuanto al cuerpo, un estudio completo con tomografía que incluya abdomen, pecho, pelvis y en los viejitos una ecografía testicular. Y si sabemos que es un linfoma sistémico, agregarle la biopsia de médula ósea. Bueno, en cuanto al tratamiento, va a ser difícil porque el tratamiento cambia ampliamente si es linfoma primario hacia el linfoma sistémico. Entonces, lo poco que tenemos que entender es que el tratamiento sistémico para el linfoma primario no es útil porque no cruza la barrera hematoencefálica. Se utiliza tradicionalmente lo que se llama el esquema CHOP o R-CHOP o R-CHOP, ¿cierto? Donde la C representa pues la ciclofosfamida. La H tiene un nombre muy raro que es la hidroxidaunoribosina. Eso también tiene otro nombre que es el clorhidrato de doxirubicina, pero se maneja con el nombre más sobre todo hidroxi en este estudio. La O, que representa la vincristina, sino que se le denominó así por su nombre comercial, que es el Oncovid, y la P, la prednisolona. Cuando hablamos del esquema R, que estaría antes del acrónimo, habla en especial de rituximab. Hasta la fecha, la cirugía, el único rol que tiene es la biopsia. Se viene estudiando la resección tumoral, pero digamos que eso todavía no tiene una evidencia sólida y apenas está como extrapolando la información. Entonces, hasta ahora no hay una recomendación acerca de la cirugía con función de resección tumoral, sino solo como biopsia. Los esteroides son extremadamente útiles. Pueden tener algo que se llama la regresión radiográfica en un 40% de los pacientes. Entonces, uno le pone el esteroide, la lesión desaparece hasta en el 40% de los casos, pero la enfermedad sigue activa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ver que uno de los marcadores de la respuesta en los pacientes es si está usando esteroides o no. Vamos a entender más adelante. Bueno, entonces los esteroides solo deben recomendarse después de tener un diagnóstico. Eso es extremadamente difícil y normalmente el paciente ya viene con esteroides, obviamente porque se sospechan otro tipo de lesiones. Obviamente la base de este tratamiento es la quimioterapia y se le agrega radioterapia. Ya vamos a ver todos los esquemas que hay descritos, realmente hay muchos esquemas, pero hay unas recomendaciones puntuales en las últimas guías. Entonces, aparte de la radioterapia, pues el tratamiento de la quimio es con metotrexate, cambia de forma importante, y es porque en el 50% de los casos hay una respuesta del 100%. Entonces, quimio más radio es una buena opción de tratamiento y los pacientes en general les iría bastante bien. Entonces, hasta la fecha tenemos todos los esquemas descritos. Vamos a ver que estos son unos grupos que tienen mejores resultados. El primer esquema que vemos acá es el más recomendado, que es el esquema Matilde. Incluye metotrexate, citravina, hidarubicin y tiopenta. Según después de la quimioterapia tenemos si responde completamente, si tiene una respuesta parcial o si la enfermedad estuvo estable o progresó. Entonces, con base en esto se define la dosis de radioterapia total, que puede ser 30 grays en respuesta completa, 36 grays en respuesta parcial y 45 grays en la enfermedad estable o que progresa. Dentro de ese grupo nos recomiendan la terapia intratecal y tiene una respuesta muy buena. Lo bueno es que no se ha reportado neurotoxicidad. Ahora, por ejemplo, el segundo grupo, que es metotrexate, vincristina, procarbazepina, ellos dicen que cualquier dosis, pues, de entrada al menos sean 45 grays, en especial si hay compromiso ocular, pero se puede necesitar un rescate, una carga de 36 grays. Eso sí utilizan metotrexate intratecal, especialmente de localización intraventricular, pero a pesar de esa respuesta tan buena, la neurotoxicidad es muy alta, ¿cierto? Entonces, pero siguiendo pues en ese orden de ideas, hay muchos tratamientos, hay que saber cuál disponemos. Por ejemplo, este tiene una respuesta, el tercer grupo tiene una respuesta muy buena en estos casos.
pero tiene una alta toxicidad, ¿cierto? Entonces hay que tener eso mucho en cuenta, ¿cierto? Que la toxicidad a veces es lo que limita los esquemas, pero entonces tiene muy buena respuesta, pero una alta toxicidad. O viceversa, no tiene tan buena respuesta, pero el paciente no cursa con neurotoxicidad. ¿De qué depende eso? Obviamente de la escala, principalmente neurocognitiva, que nos va a decir. Lo importante es saber que al menos debe ser un tratamiento combinado. Según el esquema que utilicemos, la radioterapia va a cambiar y podemos agregarle una terapia intratecal según el esquema recomendado. Acá pues tenemos otras tablas de recomendación. Lo importante es saber que siempre dentro de todos los esquemas hay methotrexate eh, a la hora de definir estos pacientes. Y algunos esquemas es muy importante agregarle los esteroides para prevenir los efectos secundarios. Entonces siempre todas estas tablas tenerlas a la mano, hablar con el oncólogo y con el radioterapeuta para definir qué conducta se debe hacer, ya que esto es ampliamente diverso y pues cada grupo tiene sus recomendaciones. En cuanto a la terapia intratecal, tiene un problema, es que es un tratamiento que está muy bien descrito, pero hasta la fecha no tiene estudios aleatorizados, entonces muchos expertos recomiendan todavía no apoyarse en esto. Esto pues es una discusión que debe tenerse muy bien con el grupo de oncología y de radioterapia, y obviamente con el paciente, porque pues se ha visto que algunos pacientes responden muy bien con ese tratamiento, aparte del tratamiento básico. En los casos de recurrencia, la primera parte es la quimioterapia y la segunda es hacerle un trasplante autólogo de células madre en la médula ósea, ¿cierto? Eso es muy importante. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Entonces aquí es donde ya empieza uno a hablar de que cuándo limitar, sobre todo la dosis de radioterapia. Entonces, cuando el paciente tiene más de 60 años, una escala de Koch, que ya vamos a ver en qué consiste esta escala, que es de 4 a 5 puntos, una LDH elevada, proteinorraquia, y el compromiso de estructuras profundas en imágenes neurológicas, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, siguiendo con ese orden de ideas, entonces, el primer paso para hablar de sobrevida es lo que veníamos hablando, de esos grupos con esos sistemas de puntuación que tenemos. Entonces, como hablamos de dos grupos, que era el puntaje 1, 2, miremos que acá no lo separan y nos forman grupo de 0 y 1 punto, grupo de 2 y 3 puntos y grupo de 4 y 5 puntos. En general, el grupo de 4 y 5 puntos rara vez sobrepasa los 36 meses de sobrevida. Así comparamos esta tabla con el tratamiento, o sea, realmente no incide mucho en la historia de la enfermedad a la hora pues, de evaluar estos grupos. El grupo 2 y 3 normalmente tiene una sobrevida mayor a 36 meses y se prolonga con el tratamiento, pero a veces es difícil separarlos porque queda esta zona gris y no sabemos en ese tiempo o en los estudios que se realizan por encima de los 36 meses cómo va a ser el comportamiento. Entonces eso hace que en estos pacientes separarlos sea difícil. Entonces sabemos que hay un comportamiento de una curva diferente, mueren un poco más, pero no sabemos el comportamiento final de estos grupos y cómo se va a afectar eso. Bueno, la escala de Koch básicamente es un reflejo del Karnofsky. Eso puede ser unos puntos, que es también la limitación del paciente, pero muchas veces como el paciente trae el Karnofsky de base, que es con lo que se trabaja principalmente en oncología, uno simplemente lo extrapola para agregarle eso al sistema de puntaje y sabemos pues que un puntaje 4 o 5 ya es un pronóstico de entrada bastante ominoso. Bueno, ahora es cómo yo avanzo en el tratamiento. Entonces, lo primero, yo le aplico la quimioterapia al paciente, le hago un seguimiento y defino si el paciente tiene 4 grupos, que es una respuesta completa indeterminada o con falta de estudios completos, una respuesta parcial y una progresión. Entonces, lo que es la respuesta completa tiene una definición muy clara, que es un paciente que está con ausencia de realza del contraste, no está tomando esteroides, tiene un fondo de ojo normal y la citología del líquido cefalorraquídeo junto con el estudio básico del líquido cefalorraquídeo es completamente normal o negativo. En la respuesta sin confirmación, entonces hay dos grupos. El grupo 1 que tiende a ser muy similar a una respuesta completa, que es un paciente que no tiene realza el contraste, puede estar tomando algo de esteroides, ahí es donde empieza a cambiar, pero el fondo de ojo es normal y el líquido cefalorraquídeo es normal. Ahora, en cuanto al grupo 2, ese tiende a ser más similar a una respuesta parcial, que es un paciente que tiene una normalidad pequeña en la imagen,
puede estar recibiendo esteroides. En el ojo hay una alteración normal que ellos definen una pigmentación retiniana en el epitelio, que da la sospecha de que hay una enfermedad activa o diseminada, lo mismo por la resonancia. Y el líquido cefalorraquídeo sí es negativo, entonces eso es lo que dice que de pronto puede que esto sean más bien cicatrices, ya que el líquido no muestra actividad de la enfermedad. ¿Qué pasa? Que quedan dudas, es porque el paciente puede estar tomando algo de esteroides. La respuesta parcial también tiene dos grupos, y es el paciente que tiene una mejor respuesta y el paciente que tiene una respuesta no tan buena, que tiende a irse hacia la progresión. Entonces, en la respuesta parcial de estos tumores, el grupo 1 es el que tal vez esté avanzando hacia una respuesta completa, o simplemente no fue una respuesta tan esperada como uno esperaba. Entonces, grupo 1 es el 50% de disminución en el realce. Puede estar o no tomando esteroides, si tiene una alteración en el fondo de ojo, o puede ser normal, pero la citología es negativa. Entonces, en estos tumores, eh, normalmente el paciente no va a tener realce del contraste. En el grupo 2, que básicamente, qué pena que esto se bloqueó. Y en el grupo 2, que tenemos el paciente que tiene más riesgo de progresión, es el paciente que, a pesar de no que tiene un realce en el contraste, y puede que esté recibiendo esteroides o no, sí tiene una alteración en las células del bicho en la retina, y el líquido cefalorraquídeo persiste positivo o es sospechoso. Entonces, este paciente puede que tenga toda una serie de estudios que no dan una sospecha como tal, pero en el examen clínico, en los exámenes tumorales, ya hay hallazgos positivos. Y la progresión, pues también tiene dos grupos. El grupo 2 es el más fácil porque es la aparición de cualquier nueva lesión durante el seguimiento. Y el grupo 1, que es una lesión que venía en seguimiento y progresó. Entonces, normalmente, ¿qué es una progresión de grupo 1? Un paciente que aumenta un 25% en el contraste o en el tamaño de la lesión. Puede estar o no recibiendo esteroides el paciente, tiene una lesión nueva o recurrente que sí da una sospecha de infiltración, y obviamente el líquido cefalorraquídeo es francamente positivo o recurre a ser positivo después de haber estado negativo. Entonces, siempre es muy importante tener estos grupos a la mano para poder clasificar adecuadamente el paciente. Ya en las guías actuales del 2021 nos dan unas pautas que debemos tener claro. Entonces, lo primero es saber que el esquema CHOP o R-CHOP no tiene respuesta contra el linfoma primario. La quimioterapia siempre debe incluir metotrexata, al menos con una dosis de 3 gramos por metro cuadrado. A ellos explican cómo debe administrarse, que es la forma como de mejor tolerancia, y al menos el metotrexata debe estar combinado con otro agente quimioterapéutico para mejorar la respuesta y evitar dosis elevadas de metotrexata. En cuanto a la radioterapia, entonces ellos dicen, en paciente que le progresa la enfermedad o tiene enfermedad residual, esos pacientes hay que darles unas cargas más altas de radioterapia, que es de 40 a 45 grays, con fracciones de 1.8 a 2 grays, ¿cierto? Ellos hablan de carga local o no, eso dependiendo pues, del protocolo que se utilice. Los pacientes por debajo de los 60 años que tienen respuesta completa se le pueden ofrecer dos esquemas. Un esquema de altas dosis o de dosis bajas. Obviamente es un paciente que no tiene factores de riesgo, que más adelante vamos a hablar de eso, que es para toxicidad del tratamiento, pues podríamos darle un esquema más alto. Para un paciente que tenga riesgo alto de toxicidad, pues darle esquemas más bajos. Pero eso es indiferente, o el paciente puede seleccionar estas dos terapias, y esto es un punto de la práctica clínica. En los pacientes de 60 años, esto sí, como el factor de riesgo principal le da para esa toxicidad por el tratamiento, entonces ellos dicen que de entrada darle una esquema de dosis baja, al menos de 30 grays, pero en las mismas fracciones, de 1.8 a 2 grays por fracción, ¿cierto? Y en especial si se dieron dosis muy altas de metotrexate, eso es lo más importante tener en cuenta. Bueno, entonces la toxicidad por el tratamiento es una toxicidad que es muy llamativa porque semeja mucho un cuadro de demencia secundaria a hidrocefalia de peso normal. Un paciente que tiene demencia, alteraciones de la marcha e incontinencia urinaria. Lo importante de esta toxicidad es que aumenta la morbimortalidad. Y están los factores de riesgo, el principal es la edad. Los otros son dosis de radiación alta, al menos por encima de los 40 grays. Las dosis de radiación que tiendan
hacia los 2 grays por fracción y el uso de metotrexate pero a dosis elevada. Entonces, si yo tengo más de 60 años y una dosis de metotrexate es alta, pues el paciente ya entra, la dosis de radioterapia debe ser baja. Y esos pacientes requieren pues un seguimiento desde el punto de vista psicológico psiquiátrico. Ahora, inicia de una forma sutil, pero con el tiempo se va marcando y es elevada porque obviamente se ha reportado hasta en el 15% de los casos y es en los tratamientos que son más agresivos, entonces es donde uno espera mejor respuesta, pero el paciente va a tener más efectos secundarios, ¿cierto? Entonces esto altera la mortalidad y otro componente es que hay que separarlo muy bien de la patología porque a veces una enfermedad que progrese, no es que el paciente esté haciendo esto por el tratamiento, sino por la enfermedad. Entonces ellos proponen que normalmente después de los 2 años, si empiezan estas alteraciones, se considera que es de forma principal por el tratamiento, comparado con si ocurre en los primeros 2 años, se sospecha que es más por una progresión de la enfermedad. Obviamente esto debe individualizarse y hacerse estudios en el paciente, pero en general, este es el punto de corte que se ha hablado en las guías de manejo. Hay otra enfermedad que es la linfomatosis cerebri, hay que conocerla, si bien esto es bastante raro, porque es una presentación muy atípica de la enfermedad, es una variante que es devastadora, entonces deberíamos tratar de detectar. Normalmente es una presentación que se ve en la resonancia porque hay un compromiso bihemisférico y una pleocitosis muy marcada en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, casi siempre esto sospecha de entrada es un glioblastoma que infiltra el cuerpo calloso. La edad promedio va entre los 50 y 70 años, es un poco más tardía, pero afecta por igual a ambos sexos. Y lo importante es que hay que diferenciarlo de la presentación clásica. ¿Por qué? Digamos que esta presentación tiene un pronóstico muy reservado. Entonces, acá vemos la comparación entre el linfoma primario y la linfomatosis cerebral. Lo más llamativo es que estos pacientes lo que hacen son cambios del comportamiento psicognitivos y alteraciones en la marcha. Entonces, esto casi siempre puede semejar esas demencias secundarias de hidrocefalia de presión normal. Entonces, esto es extremadamente complejo y puede pasarse por alto. Entonces, empieza un tratamiento del paciente buscando una causa diferente. En la presentación clínica sabemos que pues, lo que predomina es la focalización seguido de los cambios cognitivos y pues algo de las alteraciones en la marcha. En los hallazgos radiológicos es donde empiezan las diferencias importantes porque en este es una lesión difusa, muy poco diferenciada, que en el real se puede ser ausente o parcheado. La restricción a la difusión es mucho más variable y este sí compromete de forma importante la columna, está en el 67% de los casos. En la clásica, pues es una lesión única, bien definida, intensa con el realce, muy bien marcada, con restricción a la difusión y rara vez compromete la médula. E inclusive en el patrón histológico es diferente, porque acá en la presentación clásica hay lesiones empalizadas, en este no hay lesiones cohesivas o empalizadas, este tiene necrosis, este rara vez tiene necrosis, y tal vez el único hallazgo en común es la presencia de células tumorales perivasculares. ¿Qué es lo importante? Que esta patología retrasa el diagnóstico en un promedio de 138 días y se ve solo en un tercio de los pacientes con linfoma primario. Entonces, es una presentación extremadamente rara. Entonces, por todo esto y por otras causas varias, el diagnóstico se retrasa mucho. Entonces, ¿cuáles son esas causas? Uno, que uno se solapa con muchas otras enfermedades. Las manifestaciones psiquiátricas se manejan como depresión o demencia, entonces esos pacientes puede que no se estudien de entrada. El patrón de resonancia no es específico a pesar de que la primera sospecha es glioblastoma. Los esteroides negativizan la biopsia, ¿cierto? Y la presentación como es tan rara, pues nunca se sospecha de entrada. Se buscan otras patologías. Entonces, si bien hay pistas que vamos a ver a continuación, siempre uno debe buscar otras etiologías y casi siempre terminará buscando otras etiologías. ¿Qué es lo que pasa? Que este grupo de pacientes, independientemente del tratamiento, la sobrevive es en promedio a 3 meses del 100%. Hay muchos fármacos descritos, los expertos recomiendan hacerle una terapia combinada, pero pues esto no impacta mucho en la mortalidad. Entonces este es el grupo que ellos dicen que es el grupo que uno debe buscar, que es un 30 o 36% de los pacientes a la hora de evaluar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Cambios del comportamiento con alteración en la marcha, la pleocitosis y los hallazgos en la resonancia, que es una infiltración bilateral de la materia blanca. Esto es difícil porque, por ejemplo, encontrar pleocitosis con este patrón es raro, solo se da en el 11% de los casos. Y tal vez lo que uno podría prender esta alarma
es las alteraciones en la marcha junto con la infiltración bilateral, que eso sí se da hasta en el 47% de los casos. Pero encontrar las tres cosas difíciles. Entonces ellos dicen, estudio lo siguiente, que son los cambios cognitivos, las infiltraciones de la resonancia bilaterales, la pleocitosis y descarte una enfermedad sistémica, porque esto puede generar o puede generar una infección sistémica con compromiso del sistema nervioso central. Y pues ya para cerrar la charla, hablar un poco de la recurrencia. Entonces, se habla de recurrencia después de los 2 años del tratamiento, lo que hablábamos previamente, ya que es una toxicidad secundaria del tratamiento. Entonces, después de 2 años, también se habla de recurrencia. Inicialmente se va a enfocar como el mismo tumor y el mismo patrón de inmunistoquímica, pero la recomendación para estos tumores es hacer una inmunistoquímica completa para ver si hay una lesión o un linfoma nuevo. Estos pacientes responden muy bien al metotrexate, la respuesta llega hasta el 100% de todos los casos. Hay otros fármacos descritos, pero esto básicamente está en experimentación y todavía no es recomendado. Y ya con eso finalizamos la charla. Muchas gracias.